que saludamos a Pedro Caterano, ex ministro de Defensa y ex presidente del Consejo de Ministros. Buenas noches, Fernando. Antes de hablar, señor Caterano, sobre temas políticos de fondo, quisiera preguntar algo técnico, jurídico, que es la información según la cual la Fiscalía solicita al Poder Judicial que pida al Ministerio de Defensa, que usted conoce bien por haber ejercido la tutela de este ministerio, entregar información sobre las condiciones en que murieron manifestantes entre los meses de diciembre y enero. ¿Cómo ve esta situación jurídica? Yo creo que es un pedido que tiene sustento legal. Por una sencilla razón, cuando acaban los operativos o planes que se ejecutan, inmediatamente las partes involucradas, es decir, el jefe de la patrulla, el responsable, emite un informe de todo lo actuado. Luego lo eleva a su jefe superior y finalmente las Fuerzas Armadas tienen el informe directo de lo ocurrido. Por esa razón llama profundamente la atención que el gobierno, teniendo la información, no la haya proporcionado y tampoco el Congreso se haya preocupado en algún momento de requerir esta información, que ciertamente la tiene con conocimiento pleno el Ministerio de Defensa. Nos quejamos de que hayan observaciones y críticas en el extranjero, pero no hacemos las cosas bien y a tiempo acá para evitar que hayan suspicacias sobre nuestras instituciones. Sin duda alguna. Y creo que hay una situación, una crisis, tanto a nivel del gobierno como del Parlamento, preocupante y vergonzosa. Una presidenta que jura el cargo y dice que se va el 2026, luego rectifica ante las protestas sociales y dice que habrán elecciones generales anticipadas, presenta la reforma y ayer, luego de esa infeliz declaración en donde ante una probable protesta en el sur del Perú hace la pregunta ¿qué quieren? ¿Que haya más muertos? Al día siguiente anuncia que se va a quedar hasta el 2026. ¿Eso qué significa? Que tenemos una presidenta que, en primer lugar, no honra su palabra y, en segundo lugar, no genera confianza ni credibilidad internamente ni internacionalmente. Una de las razones de la parálisis de la inversión en el país es que la presidenta Boluarte lamentablemente no genera confianza. No es una dictadora, como dice la izquierda radical. Su acceso a la presidencia es, desde el punto de vista constitucional, inobjetable. Pero su actuación política desde la campaña electoral no se ajusta generalmente a la verdad. Ya en la campaña electoral, las iniciativas de Castillo, que formó parte ella de su plancha electoral, eran claramente golpistas, cuando planteaban una reforma de la Constitución violando el orden constitucional, cuando Castillo anunciaba la desactivación del Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, eran iniciativas golpistas. Ahora resulta que la culpa de todo la tiene Castillo y la presidenta se olvida que durante todo el calamitoso periodo que estuvo en el poder Castillo, porque no podemos decir que gobernó el país, ella fue corresponsable y guardó silencio. Y hemos visto que sus propios ministros le creen el cuento a la presidenta. Y vemos a la ministra de Salud que le echa la culpa al gobierno anterior, del cual formó parte la presidenta Boluarte. Y si a eso le sumamos, francamente, la vergonzosa y condenable conducta de los grupos parlamentarios respecto del encubrimiento ilícito de las conductas delictivas de los niños de Acción Popular, de los congresistas mochasueldos, eso lo único que hacen es deteriorar gravemente la institucionalidad democrática. Creo que nunca hemos llegado a estos niveles de cinismo en el Parlamento, donde de una manera impúdica los parlamentarios groseramente, vergonzosamente encubren, reitero, actos delictivos. Es decir, estamos en una situación sumamente grave, Fernando. Hay un caso en el que no ha habido blindaje, que es el de Luciana León. Si la menciono es porque creo que ella lo denunció a usted, ¿no? Sí, bueno, en base a falsedades, la casi totalidad de las acusaciones de Luciana León contra mí
e inocentes oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea y funcionarios del Ministerio de Defensa han sido archivadas en la mayor parte de los casos, y espero que las 2 o 3 que continúen también sigan el mismo curso. Pero creo que en lo que respecta a liberarla de la acusación de liderar una organización criminal, el Congreso le ha hecho un favor a la señora León, ¿no? De acuerdo. Ahora, la señora Boluarte ha dicho que ella va a gobernar hasta el año 26. ¿Esto le parece razonable? ¿Le parece viable? A ver, desde el punto de vista constitucional, no hay razón para cuestionar, reitero, el acceso al poder y el periodo. Pero la señora Boluarte tiene que ser consciente también de la crítica situación de su gobierno, manchado por muertes absolutamente injustificables en democracia, en donde el gobierno no le ha dicho la verdad a los peruanos. No, este gobierno no actúa honrando su palabra, repito, y eso afecta la estabilidad interna y la reputación a nivel internacional. De otro lado, hay una situación de un manejo de la cosa pública lamentable, la gestión, la administración de los recursos del Estado, por ejemplo, no solo a nivel del gobierno nacional, de los gobiernos regionales. Hemos visto la pobrísima ejecución presupuestal en plena crisis de los gobiernos regionales de Piura, Lambayeque, La Libertad. ¿Cómo puede ser posible que el señor Acuña, que ha gobernado tantas veces la región Libertad, que lo acaban de reelegir, en esa región no haya agua potable? Y que él esté más preocupado de irse a Madrid a disfrutar de sus cientos de millones en lugar de liderar la crisis. O el caso de la región Lambayeque, en donde apenas se ha ejecutado el 27% de las obras en inversiones. Entonces hay una situación de emergencia y hay un descontrol de parte del gobierno a nivel nacional, en donde hay una carencia de liderazgo político para enfrentar esta crisis de parte de la presidenta Boluarte, ¿no? O sea, ya llegamos al extremo que le empezamos a tolerar. ¿Cómo es posible que una presidenta diga, ¿quieren que hayan más muertos? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir? Entonces, ciertamente es una situación crítica. Y ya las opiniones respecto al problema económico del país no solo son de los adversarios o de los críticos dentro del país. Hace un momento se hacía referencia a las declaraciones del presidente del Banco Mundial. Sí. Y lo cierto es que no solo es responsabilidad del gobierno. Acá hay una cohabitación política del gobierno y del Parlamento. Porque el Parlamento, simplemente privilegiando intereses personales o partidarios y encubriendo actos delictivos, no quiere tampoco el anticipo de las elecciones generales, por la sencilla razón de que muchos de ellos son conscientes de que perderían la condición de parlamentarios y de los sueldos que vienen percibiendo. Esa es la triste realidad, Fernando. Por otra parte, hemos visto en días pasados que ha reaparecido Keiko Fujimori, después de un periodo marcado por dificultades de salud. Ha criticado al gobierno diciendo que hace falta más acción y menos triunfalismo, y proponiendo en concreto que se retire, que se cambie a 4 ministros. Su opinión sobre la actitud política que ha adoptado Keiko Fujimori. Bueno, podríamos decir que ella forma parte de esta cohabitación política. La bancada de Fuerza Popular no actúa de manera independiente, por más que lo digan sus fanáticos partidarios. Acá hay también un hecho que es notorio. La señora Fujimori tiene problemas legales serios y tampoco seguramente a ella, haciendo su evaluación, le conviene un anticipo de elecciones generales. No hay otra explicación, porque ciertamente en casos incomprensibles hay una alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre. Si hacemos la revisión, hasta en el escandaloso caso de la elección del defensor del pueblo, ¿no? Entonces, hay ciertamente una cohabitación política, ¿no?
Ahora, se ha lanzado esta iniciativa de reintroducir la bicameralidad, que usted conoció porque usted fue elegido diputado en el año 90, pero hay algunos críticos que sostienen acá el problema de base es que no hay partidos políticos propiamente tales que formen a sus cuadros, que recluten bien a su personal y que actúen en base a una visión de país. Usted forma parte de un grupo de ciudadanos que ha contribuido a la creación de un nuevo partido bajo el nombre de Libertad Popular, que forma parte de los nuevos partidos que están siendo inscritos. ¿Cuál es la agenda de ese partido para este periodo? Nosotros en esta etapa vamos a consolidar la organización a nivel nacional. Bajo la dirección de Rafael Belaúnde Llosa vamos a iniciar ya el programa de viajes a nivel nacional y naturalmente vamos a participar en el debate nacional porque creemos que esa es la obligación de un partido político. Ciertamente creo que es beneficioso para un país un sistema bicameral. Desde la implantación del Parlamento unicameral, la experiencia acontecida ha sido calamitosa para el país y lo estamos viendo en este momento también. Entonces, si bien es cierto, acá se ha tratado de, digamos, o se ha intentado forzar la aprobación rápida del Senado para restablecer la segunda Cámara, ciertamente parte de la crisis política en el país es por dos razones: por partidos políticos que son de propiedad de una persona, por partidos políticos, los llamados vientres de alquiler, que son los casos de Kuczynski o del propio Pedro Castillo, que fue candidato de un vientre de alquiler como fue Perú Libre, y vemos las consecuencias ahora de una presidenta presa del Parlamento por carecer de partidos. No puede haber democracia sin partidos. Y si a eso le sumamos los escándalos de corrupción de partidos que tuvieron una trayectoria democrática como Acción Popular, hoy día controlada por personas vinculadas a actos delictivos y no pasa nada, ciertamente la opinión pública y la ciudadanía reclama con justa razón un cambio en la organización de los partidos y nosotros como Libertad Popular aspiramos a hacer ese cambio. Muy bien, señor Pedro Castellano, hemos comprendido su punto de vista, no nos queda tiempo para hablar más. La próxima vez yo le voy a preguntar cuál es el plan de gobierno, porque tengo entendido que usted ha asumido esa responsabilidad en Libertad Popular, ¿no? Responsable de una comisión encargada de elaborar un plan de gobierno. Ha sido Pedro Castellano, ex ministro de Defensa y ex presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias por sus